Bendiciones, mis amados y amadas. Bienvenido una vez más a nuestro Ministerio Teológico Internacional, La Mente de Cristo. En la clase de hoy vamos a recordar o a aprender un poco más sobre el padecimiento de enfermedades en nuestros cuerpos. ¿Ok? En la clase pasada, cada vez que yo hablaba, quizás ustedes lo notaron, sobre las enfermedades, repetía en varias ocasiones las dos formas en la que el propósito de Dios intervenía en nuestras vidas. Dios en nuestras vidas manda y permite enfermedades, pero no es lo mismo que Él las mande a que Él las permita. Y ese es el tema de nuestra clase de hoy. En la clase pasada, aprendimos que no siempre nos conviene pedir sanidad en caso de enfermar, ya que podemos perder más en ser sanos que en pedir fuerza o resistencia para soportar dichas enfermedades y salir victorioso con una fe tremenda. Estas enfermedades no solo nos sirven para pruebas, disciplina o corrección, también las enfermedades es el camino escogido por Dios que tiene como propósito causarnos la muerte física y llevarnos a casa. Al parecer en muchas Biblias de muchos de mis hermanos y de pastores, predicadores y maestros no está el versículo 15 del Salmo 116, pero en el mío sí está. Miren esto, voy a enseñarlo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Es decir, la muerte tuya y mía. No solamente nuestra muerte en Cristo es para nosotros ganancia, no solamente la muerte física de los creyentes es ciertamente un acontecimiento precioso de inestimable valor, sino que también para Dios es de estima. Así que Dios estima, considera y aprecia nuestra muerte aquí en la tierra. Esto nos da seguridad que no nos vamos a ir de aquí hasta que Él no lo decida. Y no nos vamos a ir, y nos vamos a ir como Él lo decida. Esto nos da tremenda seguridad, ¿verdad? La muerte de todos nosotros, seamos creyentes o no, es un gesto de la bondad de Dios. Voy a repetir esto. La muerte de todos nosotros, seamos creyentes o no, es un gesto de la bondad de Dios. Nacimos gracias a Dios y morimos gracias a Dios. ¿Cuántos familiares, digo esto por esto, cuántos familiares nuestros han estado agonizando en una cama y nosotros con los deseos de que ya muera para que ellos descansen y nosotros también? Todos vamos a morir si Cristo no viene antes a buscar su iglesia, pero no todos, desgraciadamente, este es el problema grave de la muerte, pero no todos, desgraciadamente, vamos para el mismo lugar. Del hombre depende para dónde va. De ti, hermano, hermana, padre, madre, hijo, abuelo, tío, depende para dónde tú vas. Ya Dios hizo lo suyo, ahora depende de ti. Tengo hermanos que parecen que son de este mundo, sus oraciones son para este mundo, sus deseos y satisfacción están enfocadas en este mundo, sus oraciones son más bien de un mundano y no de un hijo de Dios, que tiene sus ojos puesto en Cristo y con su mente y corazón en las cosas de arriba y no con las cosas de abajo. Tienen su ciudadanía en el cielo, hermano. ¿No lo entienden? ¿No lo creen? ¿Por qué piden tanto entonces para este mundo? Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Tengo muchos hermanos y hermanas que en su tiempo de oración y de intimidad con su Padre Celestial piden más cosas temporales de este mundo, que cosas eternas para su nueva patria. No le importa cómo está aquello allá, ni cómo va a ir para allá. Todo es hoy. Tengo muchos hermanos y hermanas así viviendo aquí. Tengo hermanos y hermanas que cuando se enferman corren al hospital sin tan siquiera llamar a su pastor, líder o hermano en la fe para pedir oración. Todo lo contrario, corren hacia el mundo, se cuidan más su cuerpo físico que su cuerpo espiritual. Creen más en la medicina y en los médicos que en la oración. De paso les voy a decir que yo tomo medicamentos y yo voy al médico, pero primero lo espiritual. Dios es el que me manda a tomar la medicina, Dios es la que le permite a la medicina que me haga un bien, me manda a los médicos. Actúan como los del mundo, estos hermanos, que se preocupan y se ocupan más de su carne que de su alma. Lo más importante, hermanos, cuando enfermamos, es pedirle a Dios con qué propósito Él mandó la enfermedad. Ya lo dije en la clase pasada, lo estoy recordando hoy. ¿Ok? Y mediante la fe, mover el mundo espiritual a nuestro favor.
en oración. Muchos hermanos y hermanas se contentan con aceptar las enfermedades por medio de la fe, que es la voluntad de Dios y que Dios es soberano y que por tanto todo está bien. Muchas de esas, ¿verdad? Estos hermanos y hermanas pasan la enfermedad, se curan y realmente se quedan en el mismo nivel espiritual que estaban. Vuelven a enfermarse y siguen con la misma fe. Es la voluntad de Dios y Dios es soberano. En vez de entender que estas enfermedades son mandadas o permitidas por Dios con un propósito, ¿ok? No quieren saber del propósito, no quieren involucrarse en el propósito. Todos sabemos que la voluntad de Dios y su soberanía no se manifiestan si primero no tiene un propósito para actuar, un propósito que sea para su eterna gracia, para su eterna gloria. Toda la creación invisible o visible tuvo en la mente de Dios y en su corazón un propósito primeramente antes de después crearlas. A Dios le plació crear al hombre a su imagen y semejanza con propósito, no para que vivan como los animales, como muchos viven. Nacen, viven, tienen hijos y mueren. Las cucarachas hacen lo mismo, hermano, hermana. ¿Cómo el hombre va a vivir así? Tengo que dejar bien claro antes de entrar al tema de hoy que el poder y la autoridad para ser sano y sanar hoy en la iglesia está más poderoso y vigente que nunca. Pero les repito que no siempre nos conviene ser sanado. 1 Corintios capítulo 10 versículo 23. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Eso está en tu corazón, creer en estos versículos y llevarlo a tu vida, sí o no. ¿Te conviene o no? Pero no siempre todo nos conviene, hermano. No todo lícito nos edifica. Pues hoy tenemos más poder y autoridad en el nombre de Jesús para ser sano y sanar. Voy a dejar esto bien claro. Ya que hoy tenemos la mente de Cristo, 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, y a Dios le plació revelarnos los misterios de su reino, Mateo capítulo 13, versículo 11. Y respondió él, ¿quién? Jesús, les dijo, ¿a quién? A nosotros, a todos sus hijos, a todos sus seguidores, a todos sus discípulos. Porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se las ha concedido. ¿A quienes no se lo ha concedido? A los que tienen el espíritu ese maligno de Satanás en su mente y su corazón. Pero nosotros sí. Los ángeles en el cielo no conocen los misterios del reino de Dios. No lo conocen, hermano, no. Ya vimos ya lo que dice Jesús. Fue a nosotros, a sus discípulos. El diablo se sabe la palabra de Dios de memoria, la predica, pero no la entiende. Él solamente la repite y la usa para hacerte caer. Nosotros, los hijos de Dios, le damos 1000 vueltas al diablo. No me digas que no. Si este ángel caído entendiera la palabra de Dios, como nosotros, no le seguiría haciendo resistencia a Dios. Como dice mi amado pastor, el diablo está vencido, pero no convencido. Claro, si no conoce la palabra de Dios, no la entiende, mejor dicho. Adán, Enoc, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, Salomón, ni todos los profetas juntos entienden y conocen a Dios como nosotros hoy lo entendemos y lo conocemos. Por tanto, el poder y la autoridad para ser sano y sanar está más vigente y manifestada más que nunca en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Está en nuestra iglesia. Nunca ha sido la voluntad de Dios que el hombre enferme. Dios lo creó perfecto sin enfermedades. Dios permite las enfermedades en su mundo, en su creación, por amor y misericordia. Y si hoy manda y permite enfermedades es para el bienestar del hombre. Bien sabemos todo que cuando estamos enfermos, o pasando una situación emocional, un dolor, muchos corren a Dios, a su Creador. Hasta ese día dejaron de no creer en Cristo. Yo fui uno de ellos. Aquí tienen un testimonio vivo de por qué fui a Cristo. ¿Ok? Dios cuando salva a sus escogidos sana y cura el alma de una vez y para siempre, pero para la eternidad, es decir, su cuerpo espiritual lo sana completamente, lo salva para toda la eternidad. Pero su cuerpo material, físico, no lo hace en este mundo, aunque en la obediencia de su palabra podemos mantenernos sanos. No es mentira, ustedes verán. Imposible que Dios nos cure el cuerpo físico en este mundo caído. No lo puede hacer como nos sanó el cuerpo espiritual para la eternidad, de una vez y para siempre. Ninguno de sus escogidos, es decir, ninguno de nosotros,
podemos imaginar con nuestro cuerpo glorificado viviendo en este mundo de tinieblas y de corrupción. Bastante tristeza sentimos ya cuando vemos el cuerpo espiritual de un ser no regenerado, sea o no sea familia de sangre nuestra. A mí me da mucha tristeza verlo a los demás que no conocen a Cristo, pero eso es lo que me empuja, lo que me impulsa a predicarle el Evangelio. ¿Ok? Por medio de la fe podemos creer y vivir confiados que Dios no solo salvó nuestro cuerpo espiritual eternamente, sino también nuestro cuerpo físico. Eso por la fe sí lo podemos creer y vivirlo. Romanos capítulo 8, versículo 30. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Todos los verbos que están en pasado, ya nuestros cuerpos fueron glorificados. ¿De dónde inventan que la salvación se puede perder si ya sucedió en la vida de nosotros? ¿O es que esta gente no conoce esto? Pues ya yendo al tema de clase, Dios manda y permite enfermedades en sus hijos, pero no es lo mismo que Dios la manda que la permita. Ahí es donde está la clase de hoy, ¿ven? No es lo mismo que Dios mande la enfermedad o permita la enfermedad. Lo bueno de todo, de que Dios mande o permita las enfermedades en nosotros, es que las dos maneras están bajo su propósito, por tanto van a ser de bendición. Sea la que mande o sea la que permita, va a ser de una gran bendición para sus hijos. Romanos 8, capítulo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Pero sería mucho mejor que Dios nos las mandara y que no nos las permitiera, porque la que Él manda es porque nosotros estamos en santidad. ¿Ok? Estamos muy santos. Y entonces, ¿qué hace Dios? Manda su enfermedad. Manda una enfermedad para que nosotros enfermemos, para probar nuestra fe, para llevarnos a otro nivel. ¿Ok? Podemos poner como ejemplo bíblico de que Dios puede mandar enfermedades estando nosotros en santidad, estudiando el libro completo de Job. Job capítulo 1, versículo 1. Miren cómo estaba Job delante de Dios. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La palabra perfecto, como yo siempre le he enseñado, quiere decir que estaba completo en los caminos de Dios. En el versículo 11 sabemos que fue Dios el que le mandó las enfermedades y desgracias de este santo, aunque Satanás hizo el papel sucio, vamos a ponerlo así. Dícele Satanás a Dios, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Con este versículo sabemos que fue Dios el que hizo todo esto. Ahora, pero el trabajo sucio lo hizo su perro, el perro fiel de Dios. Estoy recordando ahora 2 clases que di sobre eso. Otro caso muy conocido por nosotros es sobre el aguijón del apóstol Pablo. Este hermano había recibido unas revelaciones muy grandes en el tercer cielo y además tenía una santidad envidiable, por lo menos por mí. Tenía tanta santidad que Dios le dio un aguijón en su carne. Segunda carta de Corintios capítulo 12, versículo 7. Y para que la grandeza de la revelación no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Algunos enseñan que el apóstol Pablo era tremendo pecador. No, de ninguna manera. Si llega a ser un gran pecador, como los que están criticando a este santo, Dios no le tuviera que poner un aguijón. ¿Para qué? Si era tremendo pecador. Ahora, haciendo honor a la verdad que estamos nosotros viviendo, en tu vida y en la mía, poco ocurre esto de que Dios mande una enfermedad en nosotros, por nosotros tener una santidad tan grande como la dejó o la del hermano Pablo. ¿Es verdad? ¿Sí o no? Más bien en nuestras vidas Dios permite más enfermedades producto de nuestros pecados que las que Él manda. El caso es que las enfermedades que Él permite es porque nosotros estamos en pecado y en desobediencia. Las que manda Dios salen de su amor y sabiduría, pero las que permite Dios salen y son las consecuencias de nuestros pecados. Por supuesto que Dios, por su misericordia, no deja de amarnos por eso. Más bien en su amor y sabiduría permite estas enfermedades derivadas de nuestros pecados para que obren para bien en nosotros como disciplina, corrección y castigo. Proverbios capítulo 3 del 11 al 12. Hijo mío, no desprecie la disciplina del Señor, puede decir
la enfermedad del Señor, ni te ofendas por sus represiones, porque el Señor disciplina a los que ama como corrige un padre a su hijo querido. ¿Ok? Apocalipsis capítulo 3, versículo 9, al final ya de todo, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Entonces, hermanos Jorge, ¿cuándo sabemos que Dios manda o permite enfermedades en nuestras vidas? Esta pregunta quizás te la estés haciendo tú. Yo también me la hice muchas veces. Entonces, hermanos Jorge, ¿cuándo sabemos que Dios manda o permite enfermedades en nuestras vidas? ¿Cuándo sabemos que Dios manda enfermedades por nuestra santidad o permite las enfermedades por nuestros pecados? La respuesta está en tu corazón y en el mío, hermano. ¿Cómo tú no vas a saber eso? El 100% de nuestras enfermedades que nos permite Dios son causadas por nosotros mismos, por nuestros pecados y desobediencias. El pecado no solamente nos aleja de Dios, también nos enferma espiritualmente y físicamente. En la Biblia hay más de 100 versículos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo de personas que sufrieron enfermedades físicas por pecadores. ¿Ok? No estoy hablando de los casos que nacieron con enfermedades de nacimiento y que Cristo curó. Juan capítulo 5, versículos del 1 al 14, cuenta que en el estanque de Betesda había un hombre que yacía ahí 38 años, enfermo, paralítico, estaba ahí. Pues Jesús lo sana y después Jesús se encuentra con este hombre en el templo y le dice a este hombre en el versículo 14, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Quizás alguno entienda aquí, no, que Jesús le está hablando del infierno. También puede ir a ser, pero también ahora vamos a ver otros versículos para que ustedes vean que el pecado sí nos enferma también físicamente. Primera de Corintios capítulo 11, versículo del 27 al 33. Esto está vigente hoy, o esto sucedió en la iglesia de Cristo hoy. ¿Ok? El hermano apóstol Pablo le da una enseñanza y revelación de que el que cometa el pecado de tomar la cena del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Ustedes escucharon esto? Esto con la iglesia ahora. Hermanos míos, esta nueva ley para la iglesia, que está viva y vigente hoy, tenemos que tener mucho cuidado con ella, ¿verdad? Tomar las cosas, tomar la cena del Señor indignamente, quiere decir en pecado, vivir en pecado, nos hace culpables del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo. En el versículo 30 el hermano Pablo le dice a los corintios, a ti y a mí, hoy también nos lo dice, que tomando la cena del Señor indignamente pecamos y las consecuencias de este pecado es que nos enfermamos, nos debilitamos y que nos puede llegar hasta la muerte. Es decir, Dios nos puede llamar a casa. Vean el versículo 30 para que ustedes vean. Hermano, el 100% de las enfermedades son consecuencias del pecado y el pecado es espiritual y se manifiesta en lo físico. ¿Ok? El primer caso de enfermedad que hubo a nivel planetario fue un paciente llamado Lucifer. Fue el primer paciente enfermo. Este paciente primero enfermó su corazón y después pecó. Pero no solamente eso, este paciente también contagió con su enfermedad a la tercera parte de los ángeles. Ha sido la peor pandemia que ha sufrido toda la creación en el cielo. El COVID se quedó chiquito. Millones de ángeles se enfermaron. El pecado, que es la raíz de todas las enfermedades, no solo espirituales, sino también físicas, ya estaba antes que Dios creara al hombre. Ya el cielo y el aire estaban contaminados por el virus del pecado, y esto Dios lo sabía. Es por eso que en Génesis capítulo 2, versículo 9, Jehová, Dios hizo nacer en medio del jardín dos árboles, el árbol de vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces el mal ya estaba, las enfermedades ya estaban, porque mire, antes de que Dios creara todo, ya había sembrado estos árboles en la misma creación. Dios forma esta segunda criatura llamada Adán, inteligente del polvo de la tierra, no solo con cuerpo físico, sino que mediante su soplo de vida le da un cuerpo espiritual. Esta criatura enferma su corazón y peca contra Dios, y no solo se enferma espiritualmente, sino que físicamente también, ya que tenía cuerpo físico, y todo esto pasa a la humanidad. Esto fue más grande que el virus del COVID también. El pecado. Este virus acabó con toda la humanidad.
Pero no podemos culpar a Adán por los pecados de la humanidad. Nadie va a pagar por los pecados de Adán. Por tanto, pecamos y nos enfermamos por desobediencia de nosotros. La primera curación profunda de todas las enfermedades nos las hizo Cristo, que nos trae perdón de pecado y nos libra de la esclavitud del pecado. Este perdón de pecado está íntimamente conectado con la sanidad física y sanidad de lo espiritual. Nunca en la mente de Dios estuvo por separado mandar a su Hijo a sanar nuestro cuerpo espiritual y dejar nuestro cuerpo físico enfermo. Nunca se ha tratado de sanidades por separados. Es por eso que hace un ratico les dije que mediante la obediencia nuestro cuerpo aunque no esté glorificado hoy, podemos vivir sanamente, ¿ok? Es por eso que en tercera de Juan, capítulo 1, versículo 11, estudiamos en la clase pasada que la voluntad de Dios es que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prosperar nuestras almas, ¿ves? Salud física y prosperar nuestras almas espirituales, ¿ves? Siempre ha estado en el corazón y en la mente de Dios esta sanidad. Aquí en la tierra estoy hablando. Muchas o casi todas nuestras enfermedades físicas son señales de que nos falta algo espiritual o emocional que no hemos resuelto con Dios o con el prójimo. Muchas veces la falta de perdón de pecado nos enferma grandemente. Hay un dicho en la calle que dice que el que le odia a alguien o siente rencor por alguien es como si se tomara el veneno él para que se muera el otro, ¿verdad? Eso en la calle está. Pues mira que la Biblia está bastante bien. No solamente Dios nos revela la conexión entre el pecado y las enfermedades en nuestras Biblias, sino también los médicos y psicólogos, ya que públicamente han reconocido que las enfermedades físicas provienen de las enfermedades emocionales. Ellos le llaman enfermedades emocionales y nosotros que sabemos la verdad le llamamos por su nombre, enfermedades espirituales. El evangelista Lucas, un médico, miren esto, en el capítulo 4, versículo 39, cuenta que Jesús reprendió la fiebre. Escucha para eso. Reprendió una fiebre como si fuera una persona, como si fuera un cuerpo. Miren esto. Jesús se acercó y le ordenó, es decir, reprendió a la fiebre de que saliera de ella y la fiebre la dejó. Esto fue cuando sanó a la suegra de su discípulo, de Pedro. En Lucas capítulo 5, del 18 al 25, el mismo médico nos cuenta que unos hombres bajan por el techo a un paralítico en una camilla. Jesús, al verle la fe de ellos, sana a este paralítico, pero primero le salva el alma, perdonándole sus pecados, y después le dice, ponte de pie y camina. Aquí en este pasaje, como en el que vimos ya, podemos entender que había una conexión, y hay todavía una conexión entre la enfermedad espiritual, entre el pecado y la enfermedad física en nosotros. Ahora, mis amados hermanos y hermanas, en la verdad, ¿cuántas enfermedades padece el cuerpo de Cristo por pecar contra Dios, cayendo en la glotonería? Voy a hablar nada más del pecado de la glotonería. ¿Cuántas veces tú y yo hemos pecado por esto? La gordura y la obesidad es la expresión más visible que tienen los hijos de Dios de que practican el pecado. Voy a repetir esto, guste o no le gusta a muchos. Yo pesaba 250 libras, ya estoy en 208. Porque entendí esto, la gordura y la obesidad es la expresión más visible que tienen los hijos de Dios de que practican el pecado. Es visible para nosotros ver que el hermano está practicando el pecado cuando está gordo, cuando aquello parece una bestia en vez de una persona. Sin embargo, los que cometen adulterio y fornicación no lo podemos ver, pero este sí lo podemos ver a simple vista. En la clase que les di sobre el adulterio y la fornicación estudiamos que el apóstol Pablo recibió por revelación que todos los pecados que cometía el hombre estaban fuera del cuerpo, menos el de adulterio y fornicación, ya que se pecaba contra su propio cuerpo. Primera carta de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Pues ahora, a la luz del entendimiento que Dios nos ha dado, yo les enseño, les digo, hermanos míos, que la glotonería también es un pecado que se comete contra el cuerpo. Que sea tú me digas, oye, hermano Jorge, eso no es bíblico, eso no está en la Biblia. Bueno, enséñame entonces que Cristo se bañó, porque eso no está en la Biblia. Y se bañó. Nosotros los hijos de Dios recibimos nuevas iluminaciones de lo revelado, pero también recibimos nuevas revelaciones. Y es bíblico lo que estoy diciendo, miren esto. Juan capítulo 16, versículos 13 y 14.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. Aquí el Señor de la gloria nos enseña a ti y a mí, no tu pastor ni el mío, que no todo está escrito y que no todo está revelado. Yo lo que no puedo enseñar y decir que está en la Biblia, que eso lo dice la Biblia, porque no le puedo quitar ni poner nada a lo que está escrito. Por eso es que yo creo también en los profetas, en las profecías yo creo también. Algunos hermanos justifican sus vidas pecaminosas de glotonería con que están gordos por problemas hormonales o de tiroides o de no sé qué. La práctica de este pecado de la glotonería trae como consecuencia no solamente la pérdida estética física de tu cuerpo, no solamente trae esto, la pérdida física estética de nuestro cuerpo, sino que trae varias enfermedades al corazón, accidentes cerebrovascular, problemas renales. También trae estos factores de riesgo, miren esto: presión arterial alta, hipertensión, colesterol o triglicéridos altos en la sangre, glucosa, es decir, azúcar en la sangre alta, signos de diabetes, falta de aire, poco rendimiento en lo que hacemos en nuestras vidas. Nos quita el sexo también, ¿por qué no lo voy a decir? Nos quita el deseo sexual. ¿Cuántas veces hemos pecado comiendo cosas que sabemos que nos hace daño a nuestro cuerpo? ¿Cuántas veces comemos a cualquier hora de la noche, siempre buscando motivos para justificar la comedera, la glotonería esta que hemos tenido antes? Ya no las tenemos, ¿ok? Muchos de los hijos de Dios cometen pecado al no tener una cultura alimenticia y en los alimentos que comen, y tampoco tienen una cultura para la hora de alimentarse. Los hijos de Dios pecan al no guardar un día de reposo también, de descanso para su cuerpo físico. ¿Cuántos días y cuántas horas estás trabajando sin respetar un día de la semana para reposar, para descansar? ¿Cuántas horas estás durmiendo? ¿A qué horas te estás acostando? ¿Cuántas horas pasan en tu teléfono con esa luz dándote los ojos? Y esto, las consecuencias de todo esto, de todo este desorden, hermano, nos trae enfermedades, ¿sí o no? Pecamos o no pecamos y después nos enfermamos. Pues en todos estos pecados que tenemos en nuestras vidas, a la hora de alimentarnos, a la hora de descansar, son mayormente las consecuencias por las cuales nos enfermamos en nuestras vidas. Lo peor de todo esto es que sabemos que estamos pecando y nos hacemos los desentendidos, pero Dios de vez en cuando nos manda una advertencia de una forma u otra. No comas eso, no comas aquello, Jorge. Acuérdate que hace tiempo te cayó mal. ¿Qué estás comiendo? A esta hora no comas, Jorge. ¿Te dice o no te habla el Espíritu Santo por dentro de ti? Nosotros nos resistimos y nos enfermamos, eso es pecado. Dios nos manda muchísimos mensajes para descansar. Nos sentimos decaídos, nos duele el cuerpo, etc. Llueve, no puedo trabajar, estoy bravo, me siento mal, en vez de quedarme en la casa descansando. Esas son pruebas, esas son señales que te manda Dios para que descanse. ¿Y qué hace Dios entonces en medio de toda esta resistencia, de todo estos pecados que hay en nuestras vidas? Pues Dios permite la enfermedad que nosotros mismos provocamos violando su ley y nos la aplica como disciplina, como corrección, como castigo o nos llama a casa. ¿Esto sucede o no sucede en nuestro cuerpo, hermano? En nuestras vidas cristianas. ¿Violamos la ley de Dios o no? Ahora tú dirás, quizá, no, Jorge, pero eso no está en la Biblia, que yo tengo que tener una hora para comer, una hora que no puedo comer esto a esta hora. Eso no está en la Biblia. Hermano, te voy a decir alguna cosa. Dios nos dio una mente, un corazón, nos dio emociones, nos dio sabiduría, nos hizo a su imagen y semejanza para saber lo que es bueno y lo que es malo también. Como tú ahora todo lo quieres en la Biblia. Ya te puse ejemplo ahorita, esto que te voy a decir de nuevo. Entonces Cristo nunca se bañó, porque eso no está escrito en la Biblia. Según tú, nunca se bañó. Nada más en Jordán, aquella vez que lo bautizó Juan. No todo tiene por qué estar en la Biblia, porque para eso tenemos mente, tenemos razonamiento, tenemos inteligencia. ¿Ok? Así que a usarla, hermanos míos. ¿Quieres sanar tu cuerpo? ¿Quieres mantenerte sano? Cumple con las leyes de Dios.
Después de los 50 sabemos, todos sabemos, que hasta los chicles, masticarlos nos engorda. A mí me sucede eso mismo. Por tanto, no masco chicle ya. Sencillo así, hermanos míos. Muchas bendiciones, hermanos míos. Que toda esta clase les sirva a ustedes como me ha servido a mí. Amén.